Nintendo 64 DD, a veces llamado Disk Drive, fue un periférico de Nintendo 64 que permitía leer discos magnéticos con mayor capacidad de almacenamiento que los cartuchos convencionales. Salido únicamente en Japón, el dispositivo se acoplaba en la parte inferior del sistema para permitir la lectura de un formato propio con capacidad de 64 MB. La 64DD aumentaba las capacidades de la consola y abría la posibilidad de juegos de mayor tamaño, reloj a tiempo real y conexión a Internet. A pesar de la ventaja técnica, el complemento fue retrasado en múltiples ocasiones y muchos de los juegos anunciados fueron cancelados, lanzados en cartuchos o trasladados a otras consolas. Solo 9 juegos y un software fueron lanzados oficialmente, resultando en un rotundo fracaso para Nintendo. Durante el desarrollo de Project Reality, nombre clave de Nintendo 64, Nintendo exploró varios tipos de formatos que había en ese momento: cartuchos, CD y discos magnéticos. La poca velocidad de los CD y el alto costo de un lector hizo que el proyecto retomara el uso de cartuchos que permitían un tiempo de carga más eficaz. No obstante, la compañía no descartó utilizar otro tipo de medio que compitiera con el CD en el futuro, por lo que inició el desarrollo de un periférico que usara discos magnéticos. Los discos magnéticos mostraban una ventaja por encima de los cartuchos convencionales, y aunque su velocidad de carga era ligeramente inferior, su capacidad de almacenamiento podía asimilarse al de un CD. En 1995, el periférico fue anunciado como 64DD, con un lanzamiento previsto para finales de 1996. Al año siguiente, fue revelada al público con una conversión de Super Mario 64 corriendo en ella. Los planes del 64DD eran lanzarse en Japón en 1997 con Ocarina of Time como el juego estelar. Cabbage era un experimento propuesto por Shigesato Itoi, creador de Mother, Tsunekazu Ishihara, productor de Pokémon, Shigeru Miyamoto y Satoru Iwata, que se unirían más tarde en el desarrollo. Se trataba de un juego de simulación donde se debía cuidar a una criatura llamada Cabbage, utilizando el reloj en tiempo real para que ocurriesen distintos eventos mientras la consola estuviera apagada. Fue revelado en 1997 a través de una breve descripción de Miyamoto y entrevistas a otros involucrados al proyecto. Ninguna imagen o demo fue mostrada. Originalmente anunciado en 1996 para 64DD, el desarrollo fue trasladado a PlayStation en 1997. Esto produjo un aumento en el valor de Enix y Sony en el mercado y el desinterés por desarrollar en Nintendo 64. Un juego de supervivencia desarrollado por Imagineer bastante ambicioso para la época. El jugador podía interactuar con una amplia flora y fauna en una isla desierta mientras creaba una civilización. Había una especie de cadena alimenticia con los diferentes seres que habitaban la isla. Fue mostrado en el Space World 96 con la propuesta de utilizar todas las características de 64DD, pero Imagineer tuvo que cancelarlo debido a problemas financieros. Conocido también con el subtítulo de Maiden of Darkness, Ankoku no Miko en japonés, se trataba de la sexta entrega de la serie Fire Emblem. Fue mencionado brevemente por Shigeru Miyamoto en una entrevista de 1997, pero 2 años más tarde, Soso Kaga, creador de la serie, declararía que el proyecto era demasiado ambicioso, prefiriendo trabajar en Fire Emblem Thracia 776 para Super Famicom en su lugar. Soso Kaga dejaría la compañía poco después y Fire Emblem 64 se cancelaría en el año 2000. Varios de los conceptos se reutilizaron en Fire Emblem The Binding Blade para Game Boy Advance. Inició su desarrollo para la SNES y luego en Nintendo 64. Se trataba del tercer juego de la serie Mother y el primero en utilizar gráficos tridimensionales. Shigesato Itoi quería crear una experiencia nunca antes vista, sobrepasando los límites de la consola y provocando un complejo desarrollo. Earthbound 64, título planeado para Occidente, fue anunciado para 64DD con una fecha prevista en 1997, pero sufrió de varios retrasos hasta eventualmente cancelarse. Una expansión apodada Mother 3.5 también fue anunciada. Tras un largo infierno de desarrollo y propuestas para usar el guión en otro medio, Mother 3 sería rehecho para Game Boy Advance. Un simulador de carreras parecido a Ridge Racer o Gran Turismo. Desarrollado por Zeta Corporation, fue uno de los primeros juegos anunciados para la consola. Se mostró por primera vez en la Space World 96, siendo aclamado por sus efectos visuales. Sin embargo, Rev Limit fue pospuesto varias veces hasta finalmente cancelarse.
En 2016, un prototipo de 1999 apareció en una subasta japonesa, pero la ROM no fue respaldada. Tras la salida de Super Mario 64, Shigeru Miyamoto expresó en varias ocasiones que no había alcanzado el potencial esperado. Durante varios años, se dio a entender que una secuela estaba en desarrollo para 64DD, poniendo énfasis en un modo multijugador con Mario y Luigi. La inclusión de Luigi no se limitaría solo a un modo opcional, sino que todo el juego habría girado en torno a un modo cooperativo en el que los jugadores tendrían que ayudarse entre sí para resolver acertijos o combinar sus habilidades. Miyamoto declararía tener un prototipo de esta mecánica. El proyecto fue cancelado y trasladado a diversas consolas donde se le conocería como Super Mario 128, que también se canceló. La secuela de Super Mario RPG, Legend of the Seven de la SNES, se anunció en 1997 para el periférico, pero debido a un tormentoso y largo desarrollo, fue reinventado varias veces hasta convertirse en Paper Mario. Una conversión idéntica de Super Mario 64 para 64DD. Fue utilizada como demo técnica durante la Space World 96, su propósito era demostrar la velocidad de carga y rendimiento del sistema. Aunque se rumoreó que esta versión sería lanzada a la venta, esto nunca ocurrió. En junio de 2014, el coleccionista francés Jimmy 130 encontró una copia en una tienda de segunda mano japonesa. Desde entonces, la ROM fue respaldada y compartida en Internet para su estudio. La conversión de SimCopter para PC iba a conectarse de alguna manera con SimCity 64, juego que sí salió para 64DD. Una versión americana fue planeada, pero rechazada a favor de un lanzamiento exclusivo en Japón. Finalmente, fue cancelado en su totalidad en 1999 debido al retraso del periférico. En 1997, IGN reportó que Capcom había adquirido un kit de desarrollo para portear Street Fighter 3 a 64DD. Cuando se le preguntó a una representante de Capcom, esta no negó ni afirmó el asunto. Durante el desarrollo de Unreal, Epic estuvo trabajando en un port para Nintendo 64 del que esperaban fuese aprobado por la compañía. Se eligió la 64DD por su capacidad de almacenamiento, ya que utilizar un cartucho convencional requeriría quitar detalles a los modelos. Al final terminó siendo cancelado en 1999.